Estamos en el último bloque ya. Cuarto bloque y último, sí. Como recién lo anticipábamos, nos acompaña hoy el doctor Daniel Gimeno, amigo. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un placer. Recientemente doctorado en comunicación en la Universidad de Córdoba. De Córdoba. Con una tesis que, bueno, es discurso, poder, ¿cómo se llamó? Poder, sujeto y comunicación. Poder, ¿sí? Sujeto y comunicación. Y estudio la marcha del orgullo gay en particular. Bueno. Bien. ¿Cómo se da esa selección? ¿No? Como un fenómeno además comunicacional, el tema de la marcha, con un significado, un significante, un discurso y un reclamo. Trabajo desde la semiótica, desde la teoría del discurso y políticamente desde la teoría del discurso político de Ernesto Laclau. Sí. Bueno, esto ha sido un arduo trabajo, 7 años de investigación, y quiero decir que me han acompañado 2 docentes de lujo para la universidad pública, que son la doctora Gabriela Simón y el doctor Esteban Bergalito. Como los directores. Directora Gabriela, codirector Esteban, un lujo de docentes que además están comprometidos, ¿no? Con estas causas. Claro. Recién me han precedido valiosísimos militantes, y bueno, yo quería hablar de esto que para mí es mi militancia, ¿no? La militancia, quizá no tanto en la calle, pero la militancia desde lo académico. Y ese es el contexto en el que yo entiendo y comienzo este trabajo, ¿no? Si quieren les puedo... ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió... Investigar esto. Yo venía leyendo algunos feminismos latinoamericanos encabezados por Ochi Curiel, por ejemplo, que venían haciendo replanteos muy críticos al movimiento LGBT o LGBTIQ+, vamos a decir LGBT para simplificarlo. Habían duras críticas que, bueno, me interesaron, leí algo y después llega el fenómeno de la marcha a San Juan, algo totalmente inédito, llega en el 2010, claro, en oportunidad de la discusión de la ley de matrimonio igualitario. Tenemos en San Juan la primera organización LGBT y la primera marcha, o sea, fenómeno más inédito que ese en una ciudad como San Juan, no, sí, la marcha del orgullo. Da para investigarlo, sí. Da para investigarlo, entonces cuando propuse en mi doctorado, yo quiero estudiar este hecho inédito y pertinente desde la comunicación, me dijeron inédito total. Y muy rico y muy valioso además, ¿no? Ahora, lo que quiero contextualizar es que en realidad en la academia estamos en un momento muy saludable, estudiando a estos sujetos sexuales, y eso me parece importante destacarlo porque cuando hablamos de las diversidades podemos hablar de qué entendemos por diversidad, pero cuando hablamos de sujetos sexuales estamos hablando de individuos dotados de voz y de acción. Fíjense que con esto estamos dejando atrás un paradigma de décadas que es el de la victimización y un poquito más acá el de la tolerancia. Bien. Es decir, el que ciertos grupos pidan reivindicaciones a partir de ser víctimas de injusticias, ¿no? O de la tolerancia, el del pedir ser... La tolerancia es... pido tolerancia a esta sociedad por ser diferente, ¿bien? En este paradigma desde el cual trabajamos, que es el del sujeto político, ¿bien? Ya no hay discusión de que son sujetos y tienen sus derechos. El tema es cómo se van dando las condiciones de producción de estos sujetos sociales. Y ahí llego a ser muy crítico con la marcha del orgullo en San Juan. Por supuesto, con críticas constructivas y que pueden dar... La tesis es muy reciente, pero tiene como proyección trabajar en estrategias comunicativas para ¿Es el objetivo general de la tesis? En realidad, mi objetivo, yo estudio la constitución del sujeto político, ¿sí? Entonces, asociemos con el planteo que venía diciendo. Sí. La comunidad LGBT a nivel mundial, y sobre todo muy captada por el mercado muchas veces, se vuelve funcional al sistema, ¿no? Y a través de las marchas del orgullo, que ya podemos hablar también de qué significa ese orgullo o a qué nos referimos, se vuelve en realidad
funcional a un sistema neoliberal, ¿sí? Donde termina en la lógica liberal del reclamo y la reivindicación por derechos. Está muy bien trabajar en reclamo por los derechos, que ya son indiscutibles, pero tenemos que dar un paso más para constituirnos como sujetos políticos. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó cuando se luchó por la ley de matrimonio igualitario, en 2011 por la ley de identidad de género? ¿Y qué pasó cuando ya se tenían las leyes? Vos le hiciste una palabra clave a quienes me precedieron, que era ¿y después de la marcha qué? ¿Y después de la marcha qué? Hay todo un trabajo de articulación, de activación, sin lo cual la marcha significa poco, claro. Significa poco. Entonces, me parecía importante reivindicar este lugar de la academia actual donde se está trabajando, desde donde se está trabajando a estos sujetos sexuales, ¿no? Y de la diversidad, como se habla ahora, que en realidad es un término que de moda, si se quiere, pero que diversidades son tantas. Recién hablaban de las letras que integran las siglas, no nos alcanzarían 1000 letras para poder clasificar las sexualidades, los sentires, los deseos humanos que además se van mutando, ¿no? Y preguntabas además, ¿los heterosexuales deben sumarse a la marcha? ¿Qué pensás? Y no sé los heterosexuales, pero los heterosexuales diferenciales deberían estar. Pero además siento que sí. Sí, porque, a ver, esto es un proceso político no fácil, ¿no? Yo les decía que lo analizo desde la teoría de la discursividad política de Ernesto Laclau, donde distintas demandas de distintos grupos, de distintos colectivos deben necesariamente articularse para poder cuestionar el orden social. Porque si no, nos quedamos en la visibilización y en obtener derechos, ¿sí?, que son los derechos que ya están constituidos. Pero ganar ciudadanía es poder no solo reclamar un derecho que ya está armado y que me lo concedan, sino es participar en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de políticas públicas, ¿no? Poder tener voz en esa instancia. Bueno, ¿cuál es la metodología que utilizaste? ¿Estuviste haciendo entrevistas, encuestas? Sí, hago entrevistas a informantes claves, reconstruyo toda la idea. Ahora hay otras organizaciones que están organizando la marcha, pero hasta el 2016, yo la estudio del 2010 al 2016, La Glorieta, primera organización LGBT en San Juan, es la única que la organizaba y la coordinaba. Bien, hago entrevistas a informantes claves, a personas que han pertenecido a la organización en aquel año 2010, 2011 y que ahora están militando en otros espacios y lo ven desde lejos, y esa distancia les permite tener una claridad muy valiosa para poder estudiar este fenómeno. Hago comunicacionalmente un análisis de discurso, mi directora es doctora en semiótica. Hago un análisis de discurso y voy reconstruyendo los sentidos que se van construyendo en la marcha. Por un lado, ¿no?, de todos estos significantes que refería Gustavo. Y por otro lado, voy reconstruyendo los sentidos de los observadores de la marcha, de los lectores de la marcha. Por lo tanto, durante 7 años voy encuestando a la gente que mira la marcha, a la gente que postea, que comenta. ¿Y ha habido un cambio, hay un proceso, hay una evolución? El 2010 la marcha fue festejo, fue consagración de haber logrado la ley de matrimonio igualitario, es decir, la ley fue la consecuencia lógica de ese festejo. El segundo año también, incluso tiene el mismo recorrido. Tengan en cuenta que se marchó por Avenida Libertador en contramano un sábado en la noche, sin pedir permiso a la policía. La policía llegó cuando los autos tocaban bocina porque no podían pasar.
Sí, desde Paula hasta... Si eso no es constituir un discurso contrahegemónico, claro, ¿dónde está la contrahegemonía? Claro, claro. Es decir, empieza, digamos, con esa potencialidad política la marcha. Y se continúa en la segunda marcha en 2011. Y después tenemos procesos que han ido cambiando, donde la misma organización, que la Glorieta va cambiando su perfil, va cambiando su gente, va tornando hacia un discurso más conservador. Y esto se ve discursivamente, si hablamos desde lo comunicacional, en un cambio de recorrido. Ya no se marcha por Avenida Libertador, se marcha por Avenida Central. Bien. Y algo que a mí ya se discutía si pasar o no pasar frente a la iglesia catedral. Bueno, viene luego, digamos, como que otras demandas también se van inscribiendo en la marcha. Y no sé si recuerdan, bueno, en 2013 el encuentro de mujeres que se celebra acá en San Juan, las mujeres adhieren a la marcha, sí, eso le da mucha potencialidad, le dio una gran potencialidad. Un gran exacto. En el 2016 la marcha culmina en el Centro Cultural Ex Estación San Martín, un espacio que se abría, donde hoy está la Plaza del Bicentenario, La Fuente. Sí. Eso era un espacio que, digamos, potencialmente de resistencia, porque allí, digamos, teníamos artistas callejeros. Bueno, allí terminó la marcha en 2016 y realmente también estuvo las voces de todas las organizaciones que acompañaban, 20 organizaciones civiles, partidos políticos acompañaban la marcha. Claro, y algo muy significativo el lugar. Y algo que me interesaba también era ver el proceso a partir de 2015, cuando cambiamos el gobierno nacional en nuestro país, ¿qué iba a pasar? Entonces mi investigación se extiende 2015 y 2016. Qué curioso, en 2015, asunción de Macri en diciembre, la marcha se hace en diciembre, yo digo, la Avenida Central se tiñe de violeta y de rosa, porque ATA fue la organización que movilizó más que nada la marcha. Y no es un dato menor, porque si reconstruimos, yo lo que hago es ir reconstruyendo los discursos hacia sus condiciones de producción y de recepción. Es el colectivo que más ha sufrido en sus cuerpos la represión. Entonces, fue ese el colectivo que se dio cuenta que aquí, con este cambio político, algo podía pasar. Claro. Entonces lo vas viendo discursivamente y a partir de ahí vos vas reconstruyendo la historia. Interesantísimo. Y otro fenómeno muy interesante es en 2016, cuando bajan las consignas de la Federación LGBT y empieza una fuerte polémica en nuestra provincia acerca de quienes estaban de acuerdo y no acordaban con esas consignas, y comienza la discusión de la que recién hablábamos. Esta marcha no debe ser política, como si una marcha no pudiese ser no política o es política, sí. A tal punto que se hicieron dos marchas. La Asociación Adecualis organizó la marcha de atrás y su consigna era juntos pero no revueltos. Les cuento una anécdota que veíamos alguna imagen por ahí. Mientras la Glorieta pasaba silenciosamente por delante de la catedral, Adecualis y otras organizaciones se detuvieron en la puerta de la catedral y hicieron una performance muy provocativa. Bien, las figuras eran unos demonios, o sea, tenían mucha potencialidad política. Esa, exactamente, ¿sí? Las consignas estaban representadas en cada uno de esos demonios. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y ya lo voy a llevar al terreno mediático si se quiere. Yo había traído por ahí una portada de un diario local donde se refleja este hecho, ¿sí? Ya vamos a ver si lo vemos. Acá, ¿sí? Y fíjense que dice, al otro día, dice la Glorieta LGBT, no lo puedo leer bien desde acá, pero dice: lejos del reclamo, la marcha se convirtió en un festival.
Es decir, esta construcción mediática, como tantas otras, le quita potencialidad política. Bien, le quita potencialidad política a la marcha, y así ha sido desde 2010. Medios que están en connivencia con el oficialismo, medios que publican esto o publican escuetas gacetillas o no publican nada. Bien, hoy hay más medios alternativos que están publicando mucho más. Pero ese momento también fue muy, muy significativo, porque tengamos en cuenta que, a ver, desde la teoría de la discursividad política de Laclau es necesario, ¿sí?, que, y ahí remito a la pregunta que vos hacías, ¿qué pasa con las distintas organizaciones? ¿Se articulan o no? Las distintas demandas deben necesariamente articularse en una cadena equivalencial, bien, porque si se desarticulan puede constituirse como un discurso hegemónico pero con fisuras. Claro. ¿Qué sucede? ¿Y qué es lo que yo digo en mi tesis? Los modos de enunciación de la glorieta, es decir, la forma, perdón, me refiero a la glorieta porque coordinaba la marcha, sí, pero de la marcha en sí, los modos de enunciación, los modos de poner en escena este reclamo, ¿sí?, me están produciendo comunicativamente sentidos de reclamo, derechos, pero por fuera de la marcha, quienes son los observadores, allí se están construyendo sentidos de repudio, estigmatización, patologización. ¿Bien? Entonces, de repente la marcha llega a construir un discurso que rompe ese orden social, pero provoca ese repudio y la falta de adhesión a la causa de estas organizaciones. Claro. Entonces, claro, la lucha en exactamente, ¿sí? Donde además, bueno, mis primeras inquietudes fue cuando yo iba a hacer un trabajo de aproximación o de observación a la marcha. Yo iba haciendo así un trabajo medio antropológico por los costados, y la gente se me acercaba y me decía, ¿quiénes son? ¿Qué están pidiendo? A pesar de las pancartas, de los carteles, ¿sí? Y bueno, y con otra gestualidad me decían, ¿quiénes son estos? Claro, claro. ¿Bien? Claro, claro. Entonces, ahí yo dije acá, indudablemente, hay que trabajar ciertas estrategias comunicacionales de saber, a ver, a quién demandamos, ¿bien? Cuando salimos a la calle, a quién le pedimos y qué. Pero insisto en que, y yo creo que se va a lograr, o sea, tenemos que festejar que lleva 10 años consecutivos ininterrumpidamente la marcha en San Juan, con 4 años ahí de congelamiento donde no han sido discutidas las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pero que ahora se abre otro panorama político muy esperanzador. Y hay que ver cómo se logra trascender esa lógica del reconocimiento y el pedido de derechos, ¿no? Y bueno, y realmente romper estructuras. Romper este orden, ¿no? Romper este orden social. Tenemos, bueno, podríamos quedarnos Podríamos quedarnos una hablando, tesis con semejante investigación. La idea es ir trabajándola después con otros formatos. Vamos a ver si se puede hacer. Así que, Daniel, muchas gracias. Tenemos además que hacer como parte de esta militancia académica, trabajar con estas organizaciones, ¿no? Para, bueno, contribuir con todo esto que nosotros hemos podido ver a lo largo de 7 años de investigación, para mejorar ciertas cuestiones comunicacionales. Es nuestro compromiso. Muchas gracias, Daniel. Gracias por venir.